Recuerden que la clase va a ser grabada para que no salga ahí ningún inconveniente. Ya, chiquillos. Estamos en la asignatura de matemática. Estamos en la unidad número 2, que es de funciones, correspondiente a la priorización escolar que entregó el currículum. El título tema de la clase va a ser conocer la función potencia. Recordemos que en la clase anterior vimos como una especie de introducción a funciones, donde recordamos algunas funciones que ustedes ya conocían. El objetivo de aprendizaje entonces de la clase va a ser conocer la función potencia y sus partes. La profesora a cargo de esta clase, de esta grabación, es Camila Cortés. Hoy día es viernes 26 de junio y la clase está dirigida específicamente al tercero medio C. Perdón, A. Ya, chiquillos, activemos algunas cositas que vimos en la clase anterior. Entonces, la primera pregunta que tengo para ustedes es ¿qué tipos de funciones estudiamos en la clase anterior? ¿Cuáles fueron las que vimos? Profe, Dígame. vimos como la función afín, lineal, cuadrática, no me acuerdo de las otras, pero sé que faltan otras dos más. Ya vimos la lineal. Profe, la constante igual la vimos. Buena, ya, eran esas nomás. Lineal, afín, gracias Isidora y gracias Antonia. Cuadrática, cuadrática y la constante. Ya, la otra pregunta que tengo es, ¿qué representaciones de funciones vimos en la clase anterior? Fueron dos. ¿Se acuerdan o no? Dos tipos de representaciones. Profe, ¿eso sería el dominio y el codominio? Eso es otra pregunta, Antonia. Todavía no llegamos a eso, pero igual lo voy a preguntar. Pero las representaciones... Había una representación que la relacionamos con lo que era el dominio y codominio, que era como una especie de círculo, como un óvalo. ¿Se acuerdan o no? Muy bien, ya el diagrama sagital. Y la otra que la usamos para todos, chiquillos, para todo. Que yo creo que por eso no me han dicho, porque como que lo sienten tan obvio. Diagrama sagital. Ya, y la otra, pero me estoy viendo el chat. Bien, al Carlos, la representación algebraica. Muy bien. Y la otra era la representación algebraica. Algebraica. Ya, ¿se acuerdan de las representaciones algebraicas que vimos en la clase pasada, de todas las funciones? Por ejemplo, en la lineal, ¿se acuerdan cuál era la representación? En la afín, en la cuadrática. Profe, Dígame. la lineal era m por x. Ya, muy bien. Era un numerito solo por X. ¿Ya? Sí. La afín, ¿se acuerdan? Mx más un número. Perfecto, era igual a la lineal, sin embargo, ahora le sumábamos un número. Cualquier número. La cuadrática, ¿qué característica tenía la cuadrática? Voy a revisar el chat. Ay, la constante me falta ahí. Ya, la constante era igual a un número. F de X igual a un número cualquiera. Y la cuadrática, Era un número cualquiera, pero con la x elevado al cuadrado. sí, muy bien.
Entonces la cuadrática era la que se diferenciaba principalmente porque tenía ese x al cuadrado. Ya, muy bien, chiquillos. Ahora sí, ¿qué era el dominio y el codominio de una función? Ahí que se me había adelantado era Antonia. Mire, la pregunta más difícil de todas. Profe, el dominio es todos los valores que son ¿Ya? independientes Bien, de la X. bien. Ya, el dominio, todos los valores de x. Los que puede tomar. ¿Y el codominio, chiquillos? ¿Era la dependiente? Bien, bien. No se peleen. Todas las i. Todas las i o las dependientes. Voy a revisar el chat. Muy bien, Carlos. También me está respondiendo por el chat. Y ahora, chiquillos, finalmente, ya, para terminar con este repaso de la clase pasada, ¿en qué se diferenciaban las gráficas de una función lineal y de una función cuadrática? Profe, Dígame, ¿qué me está hablando? yo la con Connie, dígame. función lineal, yo creo que la línea está junta al cero, ¿Ya? mientras que puede estar en cualquier lado. Ya, muy bien, sí. Pero esa es la diferencia entre la lineal y la afín. Y yo pregunté por la lineal y la cuadrática. Pero muy bien con igual. ¿En qué se diferenciaban las gráficas? ¿Cómo eran esas gráficas? Ya la Connie ya nos dio una pista de que la lineal era una línea recta y la cuadrática era una línea recta también, ¿o no? No, no era recta la línea. ¿Cómo era, Antonia? ¿Te acuerdas cómo era esa figura? Era como una U. Es que tiene un nombre. Perfecto. Sí, era como una curva, una parábola. Parábola es el hombre. Muy bien, Caro. Ahí me responde por interno, pero sí. Era una parábola, se llama el nombre de esa curva que tiene la función cuadrática. Entonces la lineal, ahí nos sopló la Connie, era una línea recta. Y la cuadrática, acá nos ayudó el Antonio y el Carlos, era una curva que se llama parábola. Ya, chiquillos, vamos a seguir. En base entonces a lo que acabamos de recordar, realicemos esta actividad que se asemeja mucho a lo que tienen que hacer en la actividad número 1 de la guía de trabajo. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿a qué tipo de función corresponden las siguientes funciones? Entonces tenemos que analizar a partir de su representación algebraica. Les voy a hacer las preguntas dirigidas a ustedes. A ver, ¿quién no ha participado? Claudia, ¿estás por ahí? La primera, la A. Creo que es afín. Perfecto, afín. Ay, no sé por qué estoy escribiendo si tengo las respuestas ahí. Ahí sí, función afín. A ver, ¿quién más tuvo la clase pasada para no hacer sentir incómodo a los que no estuvieron? María José, ¿estás por ahí? La B, ¿qué función será? Ya, tranquila. A ver. Ya, Pancha Muñoz, ¿estás por ahí? La B. La B tiene un x al cuadrado y puras cuestiones después. ¿Qué función será la B? Ya, ahí me respondieron otras chiquillas, me dijeron cuadrática.
Sí, perfecto, es cuadrática. Ya. ¿Y la C, chiquillos, qué función será? Es constante, profe. Sí, es una función constante porque es igual a un número. Muy bien, Antonia. Entonces, la primera parte de esta guía que ustedes tienen, de estas actividades que tienen que entregar, lo único que tienen que poner es qué tipo de función corresponde. Y a la segunda actividad, debemos valorizar las funciones. Es decir, calcular el valor, en este caso, de f de algo. Ahora, en la actividad que les puse en la clase, debemos calcular el valor de f de un cuarto y f de menos 3 para la siguiente función. Pregunta, ¿qué debo hacer para poder calcular esos valores? Reemplazar la X con los valores que nos da arriba. Perfecto. Si me dura un poquito es que estoy anotando a los que participan. Ya, muy bien, Antonia. Entonces, para poder calcular f de un cuarto, debo escribir ya, x entonces vale un cuarto. Y en todo donde aparezca la x voy a reemplazar por un cuarto. Ya pues. Entonces, f de un cuarto va a ser igual a 3 por un cuarto al cuadrado más 5 por un cuarto. Un cuarto al cuadrado es lo mismo que multiplicar un cuarto por sí mismo 2 veces por propiedades de potencia. Entonces me va a quedar 3 por un cuarto al cuadrado es 1 partido en 16 más 5 por un cuarto. 5 por un cuarto es multiplicar el 5 partido en 1 por un cuarto, y tienen que recordar que las fracciones se multiplican directamente hacia el lado. Luego nos queda 3 por 1 partido en 16, eso es multiplicar 3 partido por 1 partido en 16, y me va a quedar 3 partido en 16 más 5 cuartos. Ahí saco el mínimo común múltiplo entre el 16 y el 4, que es 16. La primera fracción la dejo tal cual porque no tengo que amplificarla, y la segunda la debo amplificar por 4, ya que el 4 del denominador debo multiplicarlo por 4 para que me dé 16. Entonces me va a quedar 3 partido en 16 más 20 partido en 16. Y las fracciones que tienen el mismo denominador se suman directamente hacia el lado y se mantiene el denominador, que era el numerito de abajo. Entonces me va a quedar 3 más 20, eso es 23 partido en 16. Y para sacar el f de menos 3, reemplazo la x ahora por menos 3. Entonces me va a quedar f de menos 3 va a ser igual a 3 por menos 3 al cuadrado más 5 por menos 3. Entonces me queda 3 por, pero menos 3 al cuadrado es multiplicar menos 3 por sí mismo 2 veces. Entonces me va a quedar en 9, ya que por regla de los signos ese signo negativo cambia a positivo, y 3 por 3 es 9. Más 5 por menos 3, nuevamente, regla de los signos. Más por menos es menos, y 5 por 3 es 15. Ya, chiquillos, se ve lo que estoy compartiendo, ¿cierto? Es que llegó mi gata y como que se subió a mi computador muy carepalo. Entonces me queda 3 por 9 es 27, menos 15 es 12. Entonces simplemente lo que tienen que hacer en esta actividad número 2, de lo que le acabo de poner, y también del lado de la guía, es reemplazar los valores de x en la función que se les entrega. Y obviamente calcular su resultado. Algunos me lo están mandando con decimales. Yo les voy a pedir que por favor lo hagan en fracciones. Pero no porque yo me moleste por revisar decimales, sino que porque
en las pruebas que ustedes van a dar cuando estén en cuarto medio, la prueba de transición y todo eso, siempre les van a dar los resultados con fracciones. Entonces necesito como que se acostumbren a siempre usar fracciones. Ya, hasta ahí. ¿Cómo estamos? Voy a seguir. Entonces, hoy día en la clase de hoy vamos a estudiar lo que es función potencia. Entonces, llamaremos a una función potencia a una función de la forma. Ahora, la expresión algebraica de esta función va a ser igual a ¿qué? A un a, que puede ser cualquier número perteneciente a los números reales, excepto el 0, por un x elevado a cualquier exponente que esté en los enteros. También no puede ser 0. Cuyo dominio está en los reales y su codominio depende, en este caso, del valor que va a tomar a y n. El a, es decir, el número que está multiplicando a este x elevado a algo, lo vamos a llamar coeficiente, y al n lo vamos a llamar exponente. Entonces, en base a la definición que les acabo de dar, identifica el coeficiente y el exponente de las siguientes funciones potencia. Entonces, en la primera función, el coeficiente, es decir, el a, es igual a 1/2. Y el exponente, chiquillos, ¿a qué va a ser igual? Muy bien, Domi, 5. Entonces, el número que está multiplicando la x, que va a ser el a, igual a 1/2, y el exponente va a ser igual a n. En el segundo ejemplo, chiquillos, ¿cuál va a ser el a y cuál va a ser el n? No importa, Rubén, yo lo acepto igual. Perfecto, el a es 4. Bien, ¿y el n? Exacto, el n sería -3, el exponente que tiene la x. Y finalmente, chiquillos, en el ejemplo 3, ¿cuál sería el a y cuál sería el n? Muy bien, Betsabe. Profe, el A Dígame. sería la raíz de 7, ¿no? Muy bien, sí, la raíz de 7. Muy bien, Betsabe, muy bien, Antonia. Y el n, el exponente, reviso el chat, el n es 3, muy bien. El n es igual a 3. Acotación importante, chiquillos. Acotación importante. Cuando tenemos este tipo de funciones con un exponente negativo, ¿ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando yo quería calcular 2 elevado, por ejemplo, a -2, ¿qué tenía que hacer ahí? ¿Podía calcularlo directamente o tenía que hacer algo previo?
Muy bien, William. Ya, lo voy a convertir a fracción. Y eso me basta con solo escribir en el denominador un 1. Y ahora, para poder calcular ese 2 elevado a menos 2, lo que tengo que hacer es escribir el inverso de esta fracción, que sería un medio, y ahí podría pasar este exponente a positivo y poder calcularlo perfectamente. Pero cuando está así negativo no puedo. Ya, lo mismo va a pasar con estas funciones que tienen el n negativo. Para poder trabajar con ellas, yo voy a escribirlas como, en este caso, el a partido en el x elevado al exponente, pero positivo. Solo en el caso de que necesite, por ejemplo, valorizar. Ya, chiquillos, muy bien. Pregunta importante. La función f de x igual a 3x cuadrado más 3. ¿Corresponde a una función potencia? Profe, yo creo que sí, porque aunque sea cuadrática, igual está elevado. Ya, muy bien, ya tiene un 3, un x al cuadrado. ¿Pero cumple Antonia con esta definición que le entregué yo? ¿O tiene algo que me está sobrando? Tiene el más 3 como que sobra. Porque si fuera 3 por x elevado a 2, ahí quedaría Ahí como quedaría una- Perfecto, perfecto. Me sobra ese más 3. Si yo tuviese f de x igual a 3x al cuadrado solamente, sin esto, ahí sería función potencia. Sin embargo, como tengo este más 3, no corresponde a una función potencia, en este caso es una función cuadrática, solo cuadrática. Entonces, ¿corresponde a una función potencia? No, por tener ese más 3 que me está sobrando. La expresión algebraica que determina la función potencia es un número por un x elevado a un exponente. Nada más que eso. Ya, chiquillos, hasta ahí, ¿cómo estamos? Muy fácil, muy difícil. Les costó un poco identificar los valores de la función potencia, en este caso el a y el n. Andan como callados hoy día. Ya, chiquillos. Otra cosa importante, algunas representaciones gráficas de la función potencia. Entonces, la primera función tenemos 3x al cuadrado. Eso también corresponde a una función cuadrática. Pero solamente en ese caso puede ser ambas. Si ya tuviese un más 3, como en el caso anterior que hablamos con la Antonia, ahí ya sería una función cuadrática. El segundo caso es f de x igual a un medio por x elevado a 3. El otro sería f de x igual a 2x elevado a menos 3. Y el otro sería f de x igual a x menos 4. La gráfica de estas funciones van dependiendo de la constante y también del exponente que va a tener el x. Por eso son todas diferentes. Pregunta, ¿por qué en el caso de 3 y 4 no topa el 0? ¿Alguien me puede responder? ¿Alguien es capaz de responderme eso? ¿Por qué la función no topa el 0? Profe, ¿Qué me está hablando? ¿por qué es negativa? Ya, y si es negativa, ¿qué pasa, Santiago? Muy bien, ya, porque es negativo el exponente. Que no sé, pues yo solamente lo dije. ¿Por qué si es negativo no podrá tomar el 0, chiquillos?
¿A alguien se le ocurre esto? Esta cosa extraña que está pasando. Porque miren, acá por ejemplo en el caso 1 ahí topa el 0, acá en el caso 2 también, no hay trama, pero acá no topa el 0 y acá tampoco. ¿Por qué será? Se acerca mucho, pero no lo puede tomar. ¿Por qué será eso? ¿Qué pasa? Efectivamente tiene que ver con que el exponente es negativo. A ver, voy a revisar el chat. Porque el 0 no es negativo, pero ¿por qué no puede tomar el 0? A ver, ¿por qué no podrá tomar el 0? ¿Por qué? Ya, chiquillos, ¿qué les dije cuando el exponente era negativo? Si quería trabajar con esa, espérame, me puse en dos partes entre x. Ya, ¿por qué será? ¿Por qué será? A ver, la función se divide en dos partes, entre x elevado a 3 y 2x, por ejemplo. Sí, pues se divide en dos partes. Justo aquí en el 0 como que esta cosa se divide en dos. ¿Pero por qué será? Ya, ¿qué les dije cuando quería trabajar con exponente negativo? Por ejemplo, si yo en este caso quisiera calcular f de 1. Me va a quedar 2 partido en x elevado a 3, ¿cierto? Perfecto, Carlos, muy bien. Eso quería escuchar. Para poder trabajar con esto de exponente negativo, chiquillos, tengo que transformar la fracción. ¿Qué implica esto? Que el x elevado a este exponente negativo va a pasar al denominador. Y si quiero calcular f de 0, chiquillos, lo puedo hacer. Me va a quedar entonces 2 partido por 0 al cubo, y eso es 0, ¿cierto? ¿Y 2 partido en 0 existe o no existe? Por eso en este caso no topa el 0, porque una fracción dividida en 0 no la podemos determinar. Eso es lo que pasa. Lo mismo va a pasar en el caso 4, ya que me va a quedar, aquí tenemos un 1 por x elevado a 4, 1 partido por x elevado a 4 positivo, y si quiero calcular f de 0, me va a quedar 1 partido en 0, y tampoco lo puedo calcular, también se indetermina. Ya, muy bien, chiquillos, por sus acotaciones. Y efectivamente, William, se divide en 2. Y eso se llama asíntota, pero ustedes no creo que alcancen a verlo en el colegio. Asíntotas de una función. Ya, chiquillos, veamos un problema un poquito más entretenido. Profe. Dígame, Explicó la cuestión de cuando el exponente era negativo, ¿por qué no tocaba el 0? ¿sí? ¿Me puede explicar de nuevo? ¿Sí? La voy a borrar aquí. Borrar todo. Tengo f de x igual a 2 por x elevado a menos 3. Siempre que queramos trabajar con funciones potencia que tienen este exponente negativo, el exponente negativo debo pasarlo al denominador, o sea, debo transformarlo a fracción. Igual lo que pasaba con las potencias con exponente negativo. Entonces me va a quedar f de x igual a 2 partido en x elevado al cubo. O sea, el exponente lo voy a pasar a positivo transformándolo a fracción. Pero, si quiero calcular f de 0, ¿qué pasa ahí, Santiago? Cuando x toma el valor 0. 0 va a dar 0, 2 entre 0 va a dar 0. 2 partido en 0 es 0. Sí, ¿Seguro? no ¿Y 0 partido en 2 cuánto es? sé. Eso es 0, y 2 partido en 0. ¿Qué número multiplicado por 0 me da 2? 2,0. Cada vez que tengamos una fracción partida en 0, eso se indetermina. Eso es infinito, de hecho.
Ah, ya, El límite no existe. ya, profe. El límite no existe ahí. Por eso Ya, pasa ya, eso. ya caché, ya caché. No se ¿Sí? preocupe. Gracias. Y lo mismo pasa en el caso de x elevado a menos 4. Me va a quedar 1 partido por x elevado a 4, y si reemplazo x por 0, me va a quedar 1 partido en 0 y no se puede. Ya, ahora sí pasemos a algo un poco más entretenido. Pregunta, ¿quién puede leer este problema? Ya, Ricardo, ¿estás aquí? Ricardo Galás. Active su micrófono y léanos este problema. Ya, a ver, otra persona. Profe, yo lo puedo leer. Ya, Santiago. Algunos de los fenómenos virales en las redes sociales pueden ser modelados mediante la función potencia. Por ejemplo, un video titulado Mazorca Challenge sale mal se visualizó de la siguiente forma. Muy bien. Entonces, la función potencia, al igual que otras funciones, nosotros vimos en la clase pasada que modelamos una compra de bebida con una función, puede modelar algunas situaciones, en este caso, visualizaciones de un video, de un video de YouTube. Entonces, al primer minuto este video, el Mazorca Challenge, tiene 2 visualizaciones. Al segundo minuto va a tener 16 visualizaciones. Al tercer minuto va a tener 54 visualizaciones. Y al cuarto minuto va a tener 128 visualizaciones. Entonces, podemos modelar esta situación mediante la función potencia f de x igual a 2x elevado al cubo. Pregunta número 1, antes de empezar con el problema en sí. ¿Alguien conoce el Mazorca Challenge? ¿En serio no lo conocen? Comerse un choclo con un taladro. Sí, el de la china que se quita el pelo. Sí, ya, ese mismo. Ya. Pregunta número 1, ahora sí enfocados en el problema. También hay uno de los dientes, que se vuela los dientes, el de la china, pero el de la china es como el importante. Ya, primera pregunta, chiquillos. ¿Cuáles son los coeficientes de A y N en esta función que modela la situación anterior? El A y el N de la función potencia. Ya después ven el Mazorca Challenge. Ya nos queda poco tiempo. El A era el que acompañaba, el número que acompañaba, y el N era el exponente. Ya, Lisette, ayúdame tú. Ya, profe, ¿qué le ayudo? El A y el N de esta expresión que tengo aquí, de esta función potencia.
Ay, no, qué mal. El A es el número que acompaña. ¿Qué número aparece ahí? ¿El 2? Perfecto. Y el N es el exponente. ¿El 3? Ay, Perfecto, solo eso. Ya, y la otra pregunta que tengo para ustedes, chiquillos, muchas gracias, Lisette. ¿Cuántas visualizaciones tendrá el video después de 1 hora? Recordemos que la X, o sea, esta variable independiente, cuenta los minutos, y la Y las visualizaciones. ¿Por cuánto tengo que reemplazar en X para poder encontrar lo que me están pidiendo? Hay que reemplazarlo con 60, ¿no? Muy bien, con 60. Entonces, donde sale la X voy a reemplazar 60 porque 60 minutos es 1 hora. Me va a quedar entonces f de 60 va a ser igual a 2 por x al cubo es 60 al cubo. Eso me va a quedar igual a 2 por 60 al cubo es 216.000, o sea, esta pobre chinita ya la vio medio mundo, menos ustedes. Y 2 por 216.000 es igual a 432.000 visualizaciones. Es decir, cuando se subió este video, al cabo de 1 hora ya lo habían visto más de 400.000 personas. Entonces, chiquillos, ¿cómo se ve el gráfico de esta situación anterior? Entonces tenemos nuestro primer punto que era 1,2, es decir, al primer minuto lo habían visto 2 personas. Nuestro segundo punto era 2,16, es decir, al segundo minuto lo habían visto 16 personas. Nuestro tercer punto era 3,54. Al cabo de 3 minutos ya la había visto 50 personas. Y así esta función se va infinitamente hacia arriba hasta que yo creo que ahora lleva muchos millones de visualizaciones. Pregunta, ¿se acuerdan cómo graficar funciones? Gracias ahí, Santiago, por responder en el chat. Y a la Connie también no le había respondido. ¿Se acuerdan o no se acuerdan cómo graficar funciones? Entonces lo primero que tienen que hacer, chiquillos, para graficar una función es hacer una tabla de valores. Es decir, darse valores para X, reemplazar y encontrar valores para Y. Lo mismo que hicimos en la actividad, la primera actividad que hicimos cuando empezamos la clase. Luego de eso hacemos un plano cartesiano y escribimos todos los puntos que vamos a obtener como un par ordenado. Finalmente unimos esos puntos que obtenemos. ¿Sí? Ya. En la situación anterior vimos una función potencia con el exponente positivo. Vimos que esta gráfica se iba infinitamente hacia arriba. Ahora vamos a ver una función potencia, pero con el exponente negativo. Pregunta, ¿quién puede leer esta situación? Ahora no es tan chistosa. Ya nos pusimos un poco más serios. Yo. Santiago, ¿es usted? Sí, ¿Por qué quiere leer tanto? estoy aburrido. Ya lea, léame. Al anestesiar a un paciente se debe monitorear la concentración de anestesia en el torrente sanguíneo. En el tiempo T mayor que 0, en horas desde que se aplicó la droga, la concentración fue modelada por
y pone la fórmula. Perfecto. Ya, pregunta número 1. ¿Cuáles son los valores de A y N para esta función potencia? A es 30 sobre T, ¿cierto? A, 30, solo 30, porque T es la variable. El T en este caso es lo que nosotros llamamos X comúnmente. Y el T, chiquillos, lo tengo escrito como función potencia. ¿Qué pasa ahí? El T será 2, o sea, el N será 2. Ya. Nosotros sabíamos que la función potencia era igual a un A por un X elevado a N, ¿cierto? En este caso tengo C de T igual 30 partido en T al cuadrado. O sea, tengo la variable abajo, y para poder encontrar el A debo tenerla arriba. Entonces, en vez de tenerla abajo, la cambio hacia arriba, y en ese caso escribo el exponente negativo. Esto es por propiedades de potencia. Por eso en este caso, como dijo Carlos ahí en el chat, el N va a ser menos 2. Pregunta número 2. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Qué valores puede tomar el T? Está 3, n igual a menos 2. El dominio, ¿qué valores puede tomar el T, la variable independiente? ¿Puede tomar cualquier valor real? ¿O hay uno que se me indetermina todo? Ya. El dominio de la función, chiquillos, o sea, los valores que puede tomar T en este caso, van a ser todos los reales, es decir, T puede tomar cualquier valor, excepto el 0, porque ahí me quedaría 30 dividido en 0, y eso no puede ser. Y ahora, en la C, a partir de la tabla que les estoy dando, grafique la función potencia correspondiente. Ya, para que lo haga le voy a dar 2 décimas en la guía. Recuerden que tienen que hacer un plano cartesiano. En las X ubicar el valor de los T, y el C de T corresponde al valor de las Y. Saquen una fotito, chiquillos, y me lo envían después por correo, porque estamos igual en la hora. Ya, entonces, ¿cómo se debería ver esta representación gráfica? El primer punto correspondería a 1,30. Tengo acá 1,30. Espere, me devuelvo, Romy. Ahora sí, saqué un screenshot a la tablita. ¿Listo? Ya. De ahí después me lo envían por correo. El segundo punto corresponde a 1,5. Perdón. 1,5, 13,3. El segundo punto corresponde a 2,7.5. El tercer punto corresponde a 2,5 y 4,8. Y finalmente el último punto que escribí ahí corresponde a 3,3.3. Así se debería ver la representación gráfica de la función potencia con el exponente negativo de la situación anterior, en este caso de la anestesia en la sangre. Pregunta: ¿qué diferencias observan entre las representaciones gráficas de ambas situaciones?
La principal diferencia que tienen estas dos representaciones. Profe, Dígame. ¿puede ser por las líneas que son de distintas formas? Ya, sí, por alguna razón me quedó unos cuadraditos más grandes y... ya, espérame, ¿te refieres a la forma roja o en sí al fondo? Puede ser por ambas, pero más me refiero por la línea roja. Sí, ¿y qué observas de diferencia entre esas líneas rojas, Isidora? Ya, una que comienza por el 0 y la otra no, muy bien. La otra, las líneas rojas, tienen formas distintas. ¿Y qué pasaba en la situación 1, chiquillos? En la situación 1 siempre voy a tener más visualizaciones, es decir, para acá voy a tener más puntitos. Y voy a ir subiendo siempre. Y en la situación 2, chiquillos, voy subiendo, bajando. Ya, muy bien, William. Una va subiendo siempre, que en este caso de las visualizaciones del Mazorca Challenge, y en la otra va a ir bajando el nivel de anestesia en la sangre. Por eso, como dice Isidora, las formas son diferentes. Y por lo mismo también, como una tenía el exponente negativo, que dijo muy bien Carlos, no puede topar el 0. Muchas gracias, chiquillos. Entonces, la principal diferencia, una es creciente y la otra decreciente, la forma, y que no pueden topar el 0. Ahora sí, veamos lo que es una función creciente y una función decreciente. Llamamos a una función creciente, a una función cualquiera f de x, tal que si, cambiemos estos valores a y b, si x1 es menor a x2, entonces f de x1 va a ser menor a f de x2. ¿Qué significa esto, chiquillos? Si x crece, el valor de la función en x también va a crecer. Y gráficamente se ve que todo va hacia arriba, como era este caso al principio de la situación número 1. Entonces, si ambos crecen, es creciente. ¿Qué pasa en el caso de una función decreciente? Si el x crece, es decir, los valores que yo le estoy dando a la función van creciendo, y f va decreciendo, entonces llamamos a esto una función decreciente. Y gráficamente se ve que estoy yendo así como para abajo. Por eso en la situación 2, esta función, como dijo la Isidora, va como hacia abajo. Ya, chiquillos, a esto sáquenle una foto y lo hacemos la próxima semana porque ya estamos en la hora y necesito pasar lista. Si quieren me lo pueden mandar también al correo para revisarlo. Ya, sacar un screenshot. Yo también, tengo clases ahora. Ya, saquen su fotito y lo revisamos la próxima semana porque igual es importante. Voy a hacerlo así, voy a pasarlo súper rápido. Ya. Ahora sí. Chiquillos, ¿qué aprendimos hoy? Función de las potencias. Función potencia, muy bien. Eso era como el principal contenido que vimos. Función potencia. ¿Qué más, chiquillos? ¿Alguna otra cosa? Vamos a revisar el chat. Funciones crecientes, decrecientes. Por el momento no van a utilizar la definición porque eso igual es como universitario, pero sí tienen que darse cuenta de la diferencia en el término de gráfica.
que básicamente una va creciendo, va hacia arriba y la otra hacia abajo. Ya, pregunta número 2. ¿Qué necesitamos para poder graficar una función? Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, Carlos. Una tabla con valores para X e Y. La actividad de la tabla está lista en todo caso. Ustedes tienen que llegar y reemplazar. Y finalmente, chiquillos, pero no menos importante, en la función f de x igual a 5 séptimos por x elevado a 4. ¿Cuál es el valor de a y n? El valor de A es 7. ¿Segura, Antonia? Porque está como usted dijo que era esa pura partecita cuando estaba con la X, ¿cómo se llama esto? Ah, pero Es mira, 5 entonces sobre acá 7, tenemos una ¿no? fracción. Ahí Po. sí es 5 sobre 7. ¿Sí? Por eso sería 5 séptimos. Es todo el número, Antonia. Lo único que me importa de la X es su exponente. No, pero está bien, está bien. Ya. ¿Y el exponente, chiquillos? 4. ¿Segura? Puede ser. Recuerden que la función potencia tenía solo la línea y el x elevado a 4 lo tengo abajo. Entonces, para poder calcular ese exponente, el x elevado a 4 lo tengo que pasar aquí arriba. Y cuando lo cambio, el exponente me va a quedar negativo. Entonces, al final, esa función es 5 séptimos por x elevado a menos 4. Entonces, el exponente, acá me hablan en el chat. Ya, el William me dice menos 4. Menos 4. Finalmente, chiquillos, tienen que realizar la actividad número 3 de la guía que se encuentra en el colegio. Y para los que aún no me envían la actividad número 1, que era lo de identificar funciones, y la 2, que era lo de valorizar, tienen plazo hasta el 30 de junio, creo que es el día lunes, no martes. Hasta el martes tienen plazo para enviarme las 3 actividades. En la actividad número 3 solo tienen que graficar una función potencia. Es decir, yo les doy la tabla de valores, ustedes lo reemplazan y luego hacen un plano cartesiano y ubican esos puntos. Usar la